Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú eres un Dios bueno, precioso, Dios en el cual podemos descansar y confiar completa y totalmente, Señor. Pedimos en esta mañana, Dios, que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo, nos muestres, nos enseñes, Señor, tu palabra y principios de vida para cada uno de nosotros, Señor. Oramos, Espíritu Santo, que tú tomes el control y que tú hables a través de mi mente, mis labios, mi corazón, todo mi ser, Padre. Yo me dispongo delante de ti y pido que tú seas usándome, Dios, y que tú seas hablando a tu pueblo, Dios, lo que este pueblo necesita, Señor. Te damos gracias y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero tratar un tema que se llama cómo proteger nuestras almas de las tentaciones. Cómo proteger nuestras almas de las tentaciones. Y en realidad es que las tentaciones están ahí, son persistentes y seguirán ahí el día de mañana y el otro día siguiente, ¿sí? Nuestras batallas no es física ni es carnal, es espiritual y es constante. Y aunque nosotros sabemos que las pruebas en sí no es pecado, de todas formas la tentación nunca se pone vieja ni se desactualiza. Es algo que con los años nosotros no aprendemos a domar y a dominar como otras cosas, ¿sí? Que pasan los años y uno dice, bueno, ya estoy ducho, pero con la tentación es algo que nosotros no podemos dominar, no es que nosotros ya tenemos dominada la tentación y ya la tenemos controlada, ¿sí? Y aunque nosotros nos ponemos viejos, el viejo hombre tiene su capacidad de pecar y tiene como 20 o 30 años menos para pecar y tiene toda la actividad para hacerlo, ¿no? Y en el ámbito espiritual la tentación es nueva todos los días. Por tanto, necesitamos nosotros renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, como dice la palabra de Dios, para que nosotros podamos tener esas armas de nuestra milicia totalmente afiladas para el ataque, ¿sí? Somos tentados. ¿Por qué somos tentados? Por aquellas cosas que nos gustan. Nosotros no somos tentados por aquellas cosas que no nos gustan, ¿sí? La tentación viene en el área que a nosotros nos agrada, nos atrae, nos gusta. Y el diablo y la carne conocen muy bien cuáles son esas áreas, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que cuidarnos. Ellos conocen nuestras debilidades, por eso nosotros debemos aprender a identificar cuáles son nuestras debilidades, en qué área nosotros somos débiles, ¿sí? Porque ese es el área donde nosotros tenemos que fortalecernos en el poder del Espíritu Santo para poder salir adelante en nuestras vidas. No podemos coquetear con el pecado, ¿sí? Es algo que no podemos nosotros coquetear. Todos sabemos cuáles son esas limitaciones, pero nosotros tenemos al poderoso Espíritu Santo dentro de nosotros. En el momento que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu Santo, somos sellados con ese Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está ahí para recordarnos, para redarguirnos, para enseñarnos la palabra de Dios. Entonces nosotros contamos con esa capacidad del Espíritu Santo, porque en nuestra debilidad a veces nosotros no sabemos, como dice la Escritura en Romanos, no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo sabe cómo nosotros podemos pedir, cómo nosotros podemos ser guiados por Él. Entonces nos ayuda a tomar la decisión en el milésima de segundo que nosotros necesitamos decir no. Y es como en el caso de José, ¿no? José fue un fiel sirviente básicamente de Potifar y lo puso al frente de toda su casa. Nosotros conocemos la historia. Pero su esposa empezó a desearlo, ¿sí? Y llegó un punto donde lo cogió cortico, como bien dice, ¿sí? Y lo asió de su ropa y él se dejó quitar su ropa, pero él salió corriendo. Y yo creo que nosotros tenemos, ante la tentación, nosotros que tenemos que tomar esa actitud, salir en sentido contrario a donde viene la tentación, ¿sí? Tenemos que salir corriendo de ahí. Tenemos que quitar ese pensamiento que está en nuestra mente, que nos está afectando, esa tentación. Tenemos que desconectarnos en ese momento, quitarnos de ahí, ir en otro sentido completamente contrario a eso. ¿Sí? Si viene un pensamiento a nuestra mente, nosotros podemos permitir que ese pensamiento empiece a merodear, ¿sí? Empiece a echar raíces ahí. San Agustín decía que nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza. Sí, muchos pájaros pueden volar alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que los pájaros hagan nido en nuestra cabeza, ¿sí? Y muchas veces nosotros recibimos ataques en nuestros pensamientos, que es un área, que es un campo de batalla donde el enemigo siempre viene a descargarnos cosas feas. Pero nosotros tenemos la capacidad, Dios nos ha dado la habilidad de poder decidir si nosotros filtramos esos pensamientos o dejamos que esos pensamientos vengan. Entonces muchas veces nosotros dejamos que eso venga y entre y empezamos nosotros como a fantasear con esos pensamientos, pero realmente no podemos coquetear, sino tenemos que nosotros voltear nuestra cabeza y quitarnos de ahí, quitar ese pensamiento de nuestra cabeza, porque eso es algo que nos va
a traer peligro, es algo que es peligroso para nosotros, ¿sí? Entonces, conocemos nosotros la tentación entendemos que no es pecado en sí mismo la tentación, si no cedemos a la tentación, pero nosotros tenemos que quitarnos de ahí. Entonces, es algo que nosotros no debemos aceptar, ¿sí? Y precisamente el Espíritu Santo nos ayuda a ir en el sentido contrario, a quitar eso de nuestra mente. Yo creo que tenemos que tener en mente lo que pasó con José. José tenía una comunión tan hermosa con Dios, tan preciosa con Dios, que él desechó a la mujer de Potifar. Yo creo que la mujer de Potifar era una mujer muy hermosa, muy linda, ¿sí? Y yo creo que se arregló y se perfumó y se puso todos sus aromas y todas sus esencias y todo lo que las mujeres usaban en ese tiempo. ¿Para qué? Para atraerlo a él, ¿cierto? Y yo creo que el olor es un olor, hay una fragancia, hay unos olores que son cautivadores, ¿cierto? Cuando uno mira la parte de las lociones, uno ve, wow, unos olores, pero son deliciosos. Y yo creo que eso tiene un efecto sobre nuestra vida, ¿cierto? Si nosotros nos quedamos ahí, empezamos a oler eso, sí, José, ¿qué es lo que tú usas? No sé qué, ¿sí me entiendes? Y se queda ahí se queda y ahí cae, ¿sí? Pero él no le importó el aroma, lo rico que olía, sino sencillamente él estaba pensando en su Dios, en que tenía una comunión con Dios y que no quería dañar esa comunión con Dios por ninguna cosa del mundo, ¿sí? Y lo que hizo fue salir corriendo. O sea, no lo pensó dos veces. Y yo creo que nosotros en la tentación tenemos que salir rápido de la tentación. O sea, viene la tentación, tenemos que quitarnos de ese lugar. Porque somos vulnerables todo el tiempo, ¿sí? Tenemos que recorrer al verdadero pastor de nuestras almas, al Señor Jesucristo, ¿sí? Para decirnos, Señor, ayúdanos, asístenos, ayúdanos en este momento. Porque Él está ahí para ayudarnos. Y nosotros podemos hacerlo viniendo a Él, sí, con temor y temblor. Señor, ayúdame, realmente quiero salir de ahí. Y yo creo que uno de los enemigos más grandes de la época que nosotros estamos viviendo actualmente es el Internet. Y el Internet puede ser dañino, puede ser un enemigo o puede ser un aliado si nosotros lo sabemos utilizar. Y hay unos datos que encontré de una conferencia que dio John McDowell y que son inquietantes. Miremos lo que pasa con el Internet. Por ejemplo, dice que hay 3 millones de personas conectadas a Internet. 3 millones de personas, 3.000 millones de personas conectadas a Internet. Es algo gigantesco. O sea, casi la mitad de la población mundial está conectada a Internet. Hay 14.300 billones de páginas web. 14.300 billones, no son millones, son billones de páginas web. Hay 1.900 millones de dominios en Internet. ¿Sí? O sea, gente que tiene su cuenta y tiene su dominio. Cada minuto dice que suben a YouTube 300 horas de video. Eso equivale a 8.000 horas de video por hora. ¿Sí? Cada minuto están subiendo 300 horas de video a YouTube. O sea, en una hora están subiendo 8.000 horas de video, metiéndolas a YouTube. YouTube, por eso encontramos ahí una cantidad de cosas. Hay cosas buenas, ahí están nuestras prédicas, pero ahí también están muchas cosas malas que el enemigo usa. Un adolescente en promedio recibe 34 gigabytes de datos al día. Increíble, ¿no? La pornografía por Internet, bueno, es un cuento aparte. Yo creo que dice que es un desafío para la iglesia. Y uno ve a través del Internet, desafortunadamente, y es triste, ¿sí? En unas estadísticas que él muestra, dice que un 30% de los pastores están enredados en el Internet, en la pornografía. Y es doloroso, porque yo creo que ese no es el dato completo, porque hay muchos pastores, por lo menos esos pastores que ellos entrevistaron y toda esa cuestión, que ellos miraron en sus estadísticas, era un 30% de pastores que, o sea, se habían arrepentido y habían dicho, Señor, ayúdanos en esta área, tenemos problema en esta parte, en esto tengo un problema en mi vida que me está dañando, ¿sí? Que lo han confesado. Pero ¿cuántos pastores no han confesado, no han hecho eso para que no están en las estadísticas, ¿sí? Entonces podemos nosotros entender la dimensión de lo que tiene eso y el efecto como el enemigo se ha posicionado realmente. Y más otras muchas cosas que nosotros vemos en el día de hoy. Por ejemplo, nosotros vemos la pornografía infantil, lo que está haciendo con los niños. Muchas veces están en un programa, un niño está viendo un programa infantil en su computadora. Por eso la responsabilidad que tenemos como padres y como adultos de que nuestros niños controlar lo que ellos miran en el Internet, ¿sí? Porque muchas veces están en un programa infantil y les salen cosas que son obscenas, que son pornográficas para ellos y afectan su vida tremendamente, ¿cierto? Lo que nosotros vemos es algo que afecta y especialmente en los niños que están en formación de su carácter, eso es algo que los afecta fuertemente, ¿sí? Si nosotros como adultos no lo debemos hacer, mucho menos el efecto que tiene sobre los niños. Entonces fíjate que el arma del Internet es algo que es tremendo. Dice que en 1998 había 14 millones de páginas cibernéticas. En el 2003 habían 260 millones de páginas. En el 2010 habían 500 millones de páginas. Y
nomás ahorita en el 2015, encontraron 1.000 millones de páginas, ¿sí?, que ya existían o que existen. Y es un número que va creciendo, es un número que va creciendo. Pero ¿qué sucede? Como cualquier otra tentación, si le damos nosotros paso y la alimentamos en nuestra mente, seguro nos va a traer destrucción a nuestra vida. Si nosotros permitimos que eso entre a nuestra vida, Dios nos ha dado a nosotros la capacidad, y es eso precisamente lo que quiero hablar. ¿Cuáles son cómo nosotros podemos proteger nuestra alma de las tentaciones? Ese es el tema de hoy. ¿Cómo nosotros podemos proteger el alma de las tentaciones? Tenemos el Internet. El Internet puede ser una herramienta que trae bendición para nuestra vida, ¿sí? Nosotros podemos ilustrar una predicación a través del Internet, podemos usar información del Internet que es importante, que es buena, que es saludable, pero también hay cosas que son erradas, hay doctrinas falsas, hay cantidad de cosas que no vienen al caso y que no edifican. Y especialmente, por ejemplo, hablando de pornografía, la pornografía no es algo que uno como persona tiene que entrar a investigar, no, nosotros sabemos que eso está mal y nosotros no tenemos absolutamente nada que hacer ahí, eso está vetado para nosotros. Tenemos que tener ese concepto, no es algo que nos prohíben, sino es algo que nosotros tenemos que cuidar la salud de nuestra alma. Entonces, si nosotros hablamos de proteger nuestras almas de tentaciones, nosotros no tenemos que ir a ningún lugar de esos, ¿sí? Porque eso no trae bendición. Y eso es algo lo que hemos visto en la vida de las personas que se vuelven adictas al Internet, que se vuelven adictas realmente a ese tipo de páginas, porque es una adicción como puede ser el alcohol, como puede ser la marihuana, como puede ser las drogas, la cocaína y todo ese tipo de cosas. Eso trae una adicción. Entonces el cuerpo necesita eso, ¿sí? Y nosotros no tenemos nada que hacer eso. Y gracias a Dios, porque Dios nos ha dado a nosotros esa capacidad, esa habilidad, ¿cierto?, de diferenciar lo bueno de lo malo. Entonces nosotros hacemos eso a un lado. Entonces nosotros podemos decir, bueno, está el Internet y tiene muchas cosas, y las comunicaciones, y ha traído mucha bendición para nuestro mundo, para nuestra época, ¿sí? El poder uno comunicarse, el tener, por ejemplo, el WhatsApp, el poder uno hablar con otro país o con otra parte, y mucho más cuando no está uno pagando, ¿sí? Pero asimismo también tiene muchas complicaciones y muchas cosas que el enemigo usa y se mete a través de esas páginas y a través del Internet a dañar la vida de las personas. Entonces eso trae destrucción, ¿sí? Como dice Juan 10:10, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Sí, pero Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Entonces recibimos no lo que el ladrón nos da, sino lo que nos da Jesús, esa vida abundante. ¿Ok? El apóstol Pablo tenía un dilema tremendo. En Romanos 7:15 dice lo siguiente: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Otra versión dice, lo que no entiendo de mí mismo es que decido de una manera, pero entonces actúo de otro, haciendo lo que detesto. O sea, él tenía un dilema, ¿sí? Él tenía un dilema en su ser interior. Y Pablo, como todos nosotros, quería alcanzar su máximo potencial, pero había una batalla interna que tenía dentro de él. Dice que el apóstol Pablo tuvo una revelación que subió al tercer cielo, ¿sí? Y el apóstol Pablo fue quien tuvo la mayor revelación de las cartas del Nuevo Testamento que nosotros tenemos, ¿sí? A los Corintios, a Éfeso, a las distintas iglesias. Él fue que tuvo la mayor revelación. Pero este hombre tenía tentaciones y luchas internas. ¿Cuánto más nosotros? Nosotros como personas tenemos tentaciones y luchas internas. Entonces fíjate que no es que cuando uno está con el Señor uno ya está libre de toda tentación. Ya nosotros, en el momento de que nosotros caminamos con el Señor varios años, ya nosotros dominamos la tentación. No, en absoluto. Porque sabe una cosa, la tentación está actualizada. Se actualiza todos los días. La tentación no es algo que está viejo, con un esquema viejo que uno dice, no, eso ya es obsoleto. No, la tentación, el enemigo es sagaz. Y en todas las cosas, y entre las cosas más modernas y más bellas y más atrayentes para nuestra vista, ahí está la tentación. Por eso, si fuera algo feo y desagradable, ¿sí? Si fuera el diablo con cachos y con cola, uno lo descubriría de entrada y ahí no quiero nada, ¿sí? Pero desafortunadamente la tentación viene vestida con etiqueta, viene en un traje muy especial, viene con bombos y platillos, ¿sí? Y nos atrae porque nos gustan las cosas buenas, ¿sí? Y ahí es donde se mete el enemigo. Entonces tenemos que aprender a discernir. Y yo creo que hoy algo que Dios nos quiere enseñar es cómo proteger nuestras almas de esas tentaciones. Entonces, en ese momento podemos hacer una pregunta: ¿cómo proteger la alma de las tentaciones? Ok, usted está hablando de eso, pues ¿cómo protegemos el alma de las tentaciones? Y yo quiero compartir 6 medidas que nos van a ayudar a proteger nuestra alma de las tentaciones. Yo creo que te va a ayudar esto porque en forma didáctica, todas empiezan con la letra P. La primera
es predeterminar el patrón de mis tentaciones. Entonces yo tengo que anticiparme a las tentaciones. Necesitamos desarrollar un sistema de radar para nosotros poder detectar esas tentaciones. Pero es algo que viene incorporado dentro de nosotros de fábrica, ¿sí? Para detectar, neutralizar la causa de esas tentaciones. Cuando nosotros enseñamos en matrimonios, por ejemplo, hay una diferencia entre el hombre y la mujer y enseñamos sobre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, que es diferente, actúan de manera diferente. Por eso nunca un hombre puede pensar como una mujer, ni una mujer puede pretender pensar como un hombre, si no somos diferentes. Cuando una mujer insiste en querer que su marido piense como ella, se frustra. Y cuando el hombre quiere que la mujer responda como él, se frustra. Hasta que llegamos al punto de poder entender cuál es la diferencia, que somos distintos, somos diferentes, ¿sí? Y hablábamos especialmente que la mujer tiene un sexto sentido. Pero no estoy hablando de ese sexto sentido aquí en la tentación. Estoy hablando de un sentido que está innato, de una alarma que está dentro de cada uno de nosotros, que se llama la conciencia. Entonces la conciencia es lo que nos habla a nosotros y nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo. Hoy en día está transversado completamente eso, ¿sí? Porque a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Pero cuando nosotros venimos de fábrica tenemos ese incorporado dentro de nosotros ese detector para poder nosotros neutralizar la causa de nuestra tentación. Proverbios 4:26 dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. En otras palabras, planifica con cuidado lo que haces, evita el mal y camina derecho hacia adelante. Y todos nosotros somos diferentes, ¿sí? Dios nos creó a nosotros diferentes. Hay algo que me parece, que siempre me ha llamado la atención, me parece bien interesante, y es que Dios nos dio una diferencia, nos hizo diferentes a cada uno de nosotros. Y esa diferencia está, a pesar de todos los millones de personas que existen en el mundo, que existimos en el mundo, Dios nos dio una huella digital. Nuestra huella digital es completamente diferente a la de los demás, ¿sí? Nuestros dedos, uno mira los dedos, las uñas, unos son gorditos, otras son larguitas, otras son de una manera, otras son de otra. Y nosotros podemos encontrar diferencias. Y hay manos muy parecidas. Pero hay algo que nos marca a nosotros y nos determina a nosotros, que son nuestras huellas digitales. Eso es completamente diferente, ¿sí? A no ser que le quiten. Y por eso muchas veces, por ejemplo, cuando existía lo de la mafia y había lo de la mafia, una de las cosas que hacían era, le quitaban el cuero, básicamente le quitaban las huellas digitales para que no los pudieran identificar, ¿sí? También los identificaban a través de su dentadura, entonces le quitaban la dentadura. Bueno, muchas cosas que hacían, que son formas de hacerlo, pero generalmente a través de nuestras huellas digitales nosotros somos diferentes uno de otro, ¿cierto? Entonces, a pesar de que no hay dos personas iguales en el mundo, ¿sí? Hay personas muy parecidas. Uno mira, por ejemplo, unos gemelos, ¿sí? Los gemelos son iguales, aparentemente iguales, y uno los ve y son bien parecidos, pero cuando uno es padre, por ejemplo, uno encuentra la diferenciación entre uno y otro, ¿sí? Yo me acuerdo que teníamos una perrita pastor alemana y tuvo 7 cachorros. Y uno ve todos, pues cachorros, son perros todos, ¿sí? Pero cuando uno se quedaba ahí observando, uno encontraba la diferencia entre uno y otro. Y ya después de varios días de darle comida y todo eso, encontramos la diferencia, ¿sí? Unos son alegres, otros son tranquilos, otros son... Sí, cada uno tiene un temperamento y cada uno tiene una forma de ser diferente, ¿sí? Yo lo digo dentro de ese ámbito, para ilustrar algo que nosotros vemos, que todos nosotros somos diferentes. Tenemos una forma de pensar, una forma de hacer las cosas, pero hay algo que nosotros tenemos en común y tenemos un enemigo, ¿cierto? El enemigo, el diablo, él viene para robar, matar y destruir. Y nuestro enemigo, el diablo, es poderoso. Nunca debemos subestimar su poder. No debemos creernos que ya nosotros somos cristianos y entonces ayunamos y ya nosotros tenemos poder y que ya venimos y que ya dominamos eso, ¿cierto? Y nos sentimos como unos super cristianos con capa y con todo, con capa y con espada y con todas esas cosas. Y yo creo que no. Hoy hay varias preguntas que nosotros necesitamos hacernos constantemente dentro de ese tema de predeterminar el patrón de nuestras tentaciones. Y la primera pregunta que nosotros debemos hacer es: ¿cuándo soy más tentado? ¿En qué momento yo soy más tentado? Sería la primera pregunta. ¿Cuándo yo soy más tentado? ¿En qué momento soy más tentado? ¿Dónde soy más tentado? ¿En qué área de mi vida yo soy más tentado? ¿Sí? En la parte de mis emociones, en mis relaciones, ¿en qué área soy yo más tentado? Ahora, otra pregunta: ¿quién está conmigo cuando yo soy tentado? ¿Estoy solo o estoy acompañado? Cuando viene esa tentación, ¿cómo estoy yo? ¿Estoy solo o estoy acompañado? Son cosas que nosotros podemos determinar, ¿no?
Ahora, hay algo que nosotros tenemos que pensar. ¿De qué beneficio temporal tendré si cedo a la tentación? En Hebreos 11:25 dice que hay placer en los deleites del pecado, pero es temporal. En los deleites del pecado hay un deleite, ¿sí? Y yo creo que una de las cosas que atrae el pecado precisamente es porque la gente se deleita en eso. Pero ese deleite es temporal, es por un poco tiempo. Ahora, la pregunta que nosotros podríamos hacernos aquí es, ¿cuánto gano y cuánto pierdo? Cuando nosotros somos tentados, ¿cómo me siento antes de ser tentado? Generalmente me siento poco amado, desanimado, solo, desatendido, ansioso, derrotado, olvidado. Hay muchas cosas que vienen antes de que nosotros tengamos la tentación. Los consejeros expertos en tratar esos temas dicen que cuando sucumbimos a la tentación es una especie como de gratificación temporal a cambio de una pena o un dolor a largo plazo. O sea, como quien dice, yo vengo sufriendo, yo vengo en esa situación, me siento solo, me siento abandonado. Esto como que me da alegría, como que me da paz, como que, ¿se me entiende? Es como ese tipo de gratificación temporal. Primero hay un deseo muy fuerte, un sentirse muy bien, un estar por las nubes, ¿sí? Entonces es como, wow, esto es lo máximo, ¿sí me entiendes? Esto es lo máximo. Yo creo que la gente, por ejemplo, que fuma la droga o consume la droga, al principio se siente lo último, wow, se siente volando, se siente como en una situación, como en una nube. Pero después de eso el golpe es tremendo, el batatazo es tremendo, ¿cierto? Cae de narices contra el suelo, es un golpe muy fuerte. Y el diablo nos susurra y nos dice suavemente, ven, te mereces esto, ¿sí? Tú te mereces esto. Tú has luchado, tú has trabajado duro, pobrecito tú. Yo me acuerdo que en una oportunidad estábamos vendiendo una casa y no se vendía, pero yo tenía un deseo, yo decía, yo me merezco un carro, yo me quería comprar un Peugeot muy bonito que había, así, no, tengo que comprar ese carro nuevo y con toda la cuestión allá en Colombia, y valía un juro de dinero, pero yo me lo merezco, yo he trabajado, yo he hecho esto, cuánto no he trabajado con la visita médica y con laboratorio y toda esa cuestión, y ahorita que estaba en otra compañía, en Ceros, cuánto he trabajado y me he esforzado, yo pues me he ganado premios ahí y todo, yo me merezco ese carro, ¿sí? Y después pasaron los días y no se vendía la casa, no se vendía, y el Señor empezó a ministrar mi corazón y cambió esa actitud, o sea, al punto cuando ya se vendió la casa, yo tuve una actitud muy distinta, ¿sí? No tuve ese carro que yo quería, no era eso, sino fue comprar una camionetica que, bueno, la usó más Esperanza porque ya Dios me había provisto un carrito, y era un carrito viejo, ¿sí? Me regaló un tío. Y ese carrito pues yo lo necesitaba porque tenía, en vez de ese carrito yo andaba en bus, pero en el momento que me regalaron ese carro, ya yo me defendí con ese carro, ya pude hacer las cosas, la vida más fácil, por decirlo así. Pero en ese tiempo que pasó, Dios me enseñó, el Espíritu Santo me enseñó de que no es que yo me merezco. Nosotros no nos merecemos nada. Todo lo que nosotros recibimos y tenemos es por gracia y es por misericordia. Pero mucho ojo, porque cuando nos susurra eso al oído, nosotros no lo merecemos. Tú te lo mereces, tú has trabajado duro, tú has hecho esto. Eso es algo que está alimentando nuestro orgullo, nuestro ego. Y eso es una encerrona que nos está poniendo Satanás. Porque muchas veces en esa decisión realmente nosotros vamos a caer, va a ser, o sea, es una tentación que nos está poniendo y que nosotros tenemos que empezar a discernirla. Entonces, es un discernimiento. Entonces, de eso se trata, de predeterminar cuál es el patrón de las tentaciones, cuál es la forma como el enemigo viene hacia mí. Nosotros aprendemos cómo el enemigo viene hacia nosotros, aprendemos a conocer eso. Entonces, es en ese sentido de predeterminar, es saber cuándo soy más tentado, dónde soy más tentado, quién está conmigo cuando soy tentado, qué es lo que yo debo hacer, qué es lo que yo debo quitar, ¿sí? Estar uno demasiado solo no es conveniente. Hay muchas cosas que suceden y que realmente tenemos nosotros que identificarlas, porque son patrones, el patrón como entra la tentación, ¿sí? Como está predeterminada esa tentación hacia mí, cómo entonces yo aprendo a identificar eso para yo poderme salir de ahí y quitarme de ese lugar. Entonces, cuando el diablo te susurra y nos dice suavemente eso, tenemos que ser cuidadosos. Es el enemigo, tenemos que identificarlo. Por aquí no es, ¿sí? Eso no es de Dios. Cuando te dice eso, no. Mira, nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios que la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Muchas veces yo he visto personas que están felices porque han adquirido una casa, han adquirido un carro y todo, pero ¿de qué manera?
Muchas veces detrás de eso hay mentira, detrás de eso hay situaciones se han hecho trampas. Una persona, por ejemplo, me acuerdo cuando nosotros recién llegamos y compramos la casa aquí y al poco tiempo llegó una pareja de Colombia y después al poquito tiempo resultaban comprando una casa. ¿Y cómo compraron una casa? Con mentiras, poniendo a su hija que nació en este país, poniéndola en el social de la hija, con ese social compraron una casa y todo eso. ¿Qué sucedió? Que al cabo de unos años ellos perdieron su casa. Eso no es una bendición que dura, eso no es una bendición de Dios. Entonces no todo lo que alumbra, no todo lo que nos vemos como una bendición, ¡uy, qué bendición! No, eso no es una bendición. La bendición de Dios no añade tristeza, pero la bendición de Dios no es algo donde nosotros hacemos trampa, donde nosotros hacemos engaño, donde nosotros acudimos a usar un social que no es de nosotros, hacemos las cosas en forma indebida e indecorosa. No, no es eso. Cuando nosotros hacemos las cosas con transparencia, bien delante de los hombres y bien delante de Dios, Dios bendice eso. Y entonces esa es la bendición que viene de parte de Dios, ¿sí? Pero entonces no es algo que nos merezcamos, como dice el enemigo, sino es algo que Dios en su misericordia lo hace hacia nosotros. Número 2, proteger el estado de mi corazón. Proverbios 4:23 nos alerta, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. En otras palabras, porque del corazón, lo que decidamos en el corazón afecta toda nuestra existencia, ¿sí? Necesitamos trabajar constantemente en nuestro hombre interior, antes que en el exterior, ¿sí? La gente se preocupa mucho por la parte exterior. No, ¿qué tal si yo me cambio aquí, me cambio, sí, me pongo pelo y me corto la nariz, me la hago así, me la respingo, me la hago de esta manera o de la otra, o me pongo más, o me quito carne, o me pongo carne, o bueno, hay cantidad de cosas y cirugías que se hacen hoy en día, ¿cierto? Pero eso va en la parte exterior. Pero aquí estamos hablando de la parte interior. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice el Señor. Entonces, tenemos que entender que Dios quiere que nosotros guardemos nuestro corazón. El corazón es el centro de nuestro ser. Y debemos de guardar, de cuidar, de proteger. Nuestra voluntad, nuestro estado de ánimo, nuestro poder de decisión están ahí, en el corazón, ¿sí? En el corazón. En la Biblia mucho habla sobre la mente y sobre el corazón. Y yo creo que está ligado cuando está hablando del corazón, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo tengo en mi corazón? Ahí dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que está en el corazón es lo que se va a manifestar. Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón porque nuestro corazón es nuestro ser. Entonces, debemos guardarlo, protegerlo, cuidarlo de todo enemigo, ¿ok? Tenemos que tener mucho cuidado cuando nos sentimos físicamente exhaustos. Cuando nosotros estamos exhaustos físicamente, estamos pesimistas, estamos desanimados, estamos desconectados, nos sentimos solos, distantes, inseguros, incomprendidos, tristes y apartados. Realmente es un punto que es bastante delicado. Sí, es un punto donde nosotros podemos ser presa fácil del enemigo. Cuando estamos en esa situación, cuando estamos desmotivados, que nos da igual una cosa que otra. Entonces, eso es un punto que generalmente el enemigo trae esa tentación sobre nuestra vida, ¿cierto? Entra el desánimo, nosotros permitimos. ¿De dónde viene el desánimo? El desánimo no viene de Dios. El desánimo nunca viene de Dios. La inseguridad nunca viene de Dios. El ser uno negativo nunca viene de Dios. Eso no es algo que viene de Dios, ¿sí? Entonces, el enemigo pone todo eso. Entonces, eso es algo que nos agota. A veces uno se siente exhausto, ya quiere sacar la mano, tirar la toalla. Y voy a tirar la toalla, ya no quiero más, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Realmente, físicamente nos sentimos agotados. A veces nosotros nos comprometemos a hacer esto y aquí, vamos allá, pero después de un poco de tiempo estamos nosotros exhaustos, ya no queremos más, ¿sí? Y yo veo dentro del pastorado, por ejemplo, yo veo eso. Hay pastores que hacen esto y van aquí, van a las cárceles y quieren venir aquí a la iglesia y van y tienen servicio lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y no tienen tiempo para su familia. Y llega un momento donde están exhaustos, ¿sí? Y pierden su familia, o tienen problemas con sus hijos, o tienen que salir del ministerio porque ya no pueden más, ya están agotados. Yo creo que Dios nos ha llamado de esa manera. Dios quiere que nosotros salgamos de ahí porque ese es un estado peligroso, ¿ok? ¿Y cómo podemos nosotros contrarrestar ese mal? ¿Cómo podemos nosotros controlar esos sentimientos? Poniéndonos en forma física, ¿sí? Si uno tiene que hacer ejercicio, ir a un gimnasio, levantarse temprano, salir y caminar, hacer una cosa, eso nos ayuda, nos estimula, nos ayuda a quitar esa pereza, ¿sí? Con energía. Entonces, si tengo que tomar vitaminas o minerales o hierro o calcio o lo que sea, bueno, pues yo me tomo las vitaminas, el calcio, el hierro, lo que tenga que tomar, pero realmente tengo que reanimarme, tengo que salir de ese punto, ¿sí? Estar motivado, hacer cosas que me motivan. No dejando de crecer espiritualmente, leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo que nos trae ánimo. A veces está uno
como un trapo viejo ahí, pero llega uno y lee la palabra de Dios y la palabra de Dios lo levanta, ¿sí? Y le da a uno deseos de vivir, le dice, Señor, gracias que tú eres poderoso, sí, tú eres grande, y yo estaba ahí tirado en el piso, pero tú me levantaste. Dios nos levanta, Dios nos saca de ese estado de tristeza, de infelicidad. A veces nos sentimos que no nos quiere nadie, que no, nadie me quiere, nadie se preocupa por mí. Sí, Dios, Jesús es nuestro pastor y nada nos faltará. Tenemos que entender eso. Entonces es centrarnos en lo que Dios dice, en la palabra de Dios. Entonces eso nos saca de ese estado de ánimo de estar uno como, como oído, como desanimado, desalentado, ¿sí? Y ahora que va a llover y que va no sé qué, y que viene la ola y que viene toda esa vaina, entonces nosotros nos llenamos más de tristeza y de pavor y de toda esa cuestión. ¿Sí me entiendes? No, nosotros estamos en Cristo. ¿Sí me entiendes? Estamos en Cristo. Él es nuestro pastor, Él nos guarda. ¿Cierto? Por eso dice en el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de Dios, hermano. Entonces, cuando nosotros nos llenamos de ánimo y nos fortalecemos y fortalecemos nuestro cuerpo y todo, estamos nosotros animados, ¿sí? Tenemos que reírnos. O sea, la risa es una cosa que nos ayuda mucho, ¿cierto? Buscar cosas que nos agraden, buscar amistades, perdonar. Si tenemos que perdonar, no hay cosa más que traiga más paz a nuestro corazón que cuando perdonamos, ¿cierto? Me hicieron esta y me la jugaron y toda esa cuestión y me dolió y todo, pero ¿sabe qué? El Señor me manda a perdonar. Señor, yo quiero perdonar. Y yo voy y perdono. ¿Y qué pasa? Siento una libertad y un alivio. Ya, no tengo que estar pensando en esa persona más, ¿cierto? Ya, si me levanto a la madrugada, me levanto a hacer lo que tengo que hacer a la madrugada, pero no estoy pensando en esa persona, estoy pensando en las cosas buenas y en las cosas que Dios me da. Y yo creo que es muy importante que nosotros salgamos de ese estado. Entonces, cuando nosotros pasamos por unos estados de decaimiento espiritual y de estar así como en ese desánimo, en ese desaliento, hemos permitido que esos pensamientos negativos vengan a nuestra vida. Nosotros tenemos que salir de ahí rapidito, ¿sí? Yo siempre cuando voy al médico me preguntan, ¿usted es alérgico a qué? A la penicilina, yo soy alérgico a la gente negativa. Quitarle ahí. Y la gente ríe. A mí no me gusta eso. Soy alérgico a la gente negativa, no me gusta. Me gusta la gente positiva, la gente que le aporta a uno, que lo hace por lo menos reír a uno. ¿Sí me entiende? Hay gente que habla contigo y tú quedas con unos deseos como de vivir, como de hacer las cosas, como sí. Mira, tuve esa experiencia con Dios hermosa, mira lo que Dios hizo. Sí, como que te prende eso, como que ¿sí me entiendes? Está uno ahí prendido y está uno motivado, o sea, lo motiva a uno. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que buscar, la amistad, no quedarnos solos, abandonados, no, nadie me quiere, nadie se acuerda de mí, nadie me llama, voy a traer el celular, ¿sí? No, eso tenemos que quitarlo, o sea, tenemos que salir de ahí porque ese es el punto donde el enemigo trae sobre nuestro corazón, ¿ok? Tenemos que proteger nuestro corazón. Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo, el corazón es un lugar, es nuestra casa interior. No podemos permitir que el diablo venga y ponga su pie en esa casa, porque realmente ese es nuestro dominio, ese es nuestro entorno, nuestra casa, ¿sí? Cuando nosotros permitimos que venga el desaliento y el desánimo y toda esa cuestión, estamos nosotros como abriendo la puerta de nuestra casa. ¿Para qué? Para que el enemigo entre. Pero no, lo contrario, el enemigo no tiene que poner nada. O sea, Satanás, desde que nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, no tiene que venir absolutamente nada a nuestra casa. Nuestra puerta tiene que estar cerrada. No hay ventana, no hay nada que nosotros dejemos abierto para que entre el enemigo. Tenemos que quitarlo, ¿sí? Porque eso es guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuando nosotros entendemos que nuestro corazón es nuestro ser, tenemos que guardarnos. Entonces el desánimo, el desaliento, el estar exhaustos es algo donde el enemigo viene y la tentación viene y nos quiere hacer tropezar. Y yo te voy a decir esto, si tú te acuerdas en la Biblia, vemos a Elías, el profeta Elías, y el profeta Elías venía de bajar del monte Carmelo, donde tuvo una experiencia grandiosa, donde llovió fuego del cielo y quemó el holocausto, y él mismo, ¿sí? Yo no sé cuántos años tenía el profeta Elías, pero él mismo mató a los 450 sacerdotes de Baal, los degolló. Sí, ahí no dice que nadie, que tuvo 3 ayudantes, no, él mismo cogió y los degolló a todos. Y para eso tenía que tener aliento y fuerza. Yo no sé si fue muy bravo esa función, pero apenas le dijeron que Jezabel lo estaba buscando y que le había dicho que no pasaría el día de mañana si no lo mataba a Elías. Entonces, salió Elías volado, salió pitado, sí, y se desalentó, se desanimó, salió corriendo el profeta Elías. Hasta que tuvo ese encuentro con Dios y todo. Y yo creo que lo dejó tan marcado que después de eso, entonces fue que lo mandaron a ungir a Eliseo. ¿Sí? Y después de eso lo jubilaron al hombre, se fue en su carro de fuego al cielo. Pero muchas veces, ¿qué sucede? Cuando entró el desánimo, el desaliento, el temor, entró el miedo, la amenaza que hizo Jezabel de que lo iba a matar, entonces fue algo que lo sacó corriendo, ¿sí? Y lo sacó en desánimo, en desaliento y lo trajo a un estado de depresión. Y decir, Señor, mira, yo soy el único que he quedado. Dijo, no,
7.000 personas que no han bajado, han doblado la rodilla delante de Baal. Él pensaba que era el único y ya, que estaba todo acabado. Esa es la situación cuando uno deja de entrar el negativismo, cuando uno deja de entrar el temor en nuestra vida. Y eso es lo que el enemigo quiere venir. El temor es algo que viene del enemigo, no viene de Dios. Dios nos da su paz, que es lo contrario del temor. ¿Sí? Pero el enemigo quiere poner en nosotros temor, miedo, distanciamiento, de que nadie te quiere y toda esa cantidad de cosas que trae a nuestra mente y nos susurra y que nosotros muchas veces le hacemos caso y creemos eso. No, nosotros tenemos que aprender a guardar nuestro corazón. En nuestra casa, en nuestro ser, en nuestro corazón, tenemos las puertas cerradas, tenemos ventanas cerradas, el enemigo no entra, en nuestro entorno no entra. Tenemos que ser determinantes en ese sentido. Entonces, si nosotros queremos tener victoria sobre la tentación, tenemos que proteger el estado de nuestro corazón. Número 3. Pedir la ayuda a Dios. Algo que yo he aprendido es que yo solo no puedo vencer la tentación. Necesito la ayuda de Dios. Cuando tú te sientes que eres tentado, tienes que pedirle la ayuda a Dios. Señor, interven en esta situación. Mateo 26:41, que nos compartía Mónica el domingo pasado, dice, se nos insta a velad y orad para que no entréis en tentación y seáis vencidos por ello. Lo espiritual pelea lo espiritual. La carne no puede pelear lo espiritual. Las peleas que nosotros tenemos, las batallas espirituales, hay que pelearlas con la espada de la palabra. Pero para eso hay que conocer la palabra. Hay que declarar la palabra. Hay que creerla en nuestro corazón. No es solamente conocerla, no es solamente creerla. Tenemos que declararla también, ¿sí? Entonces nosotros declaramos la palabra de Dios en una situación donde nosotros estamos viviendo. Estamos hablando de una situación, por ejemplo, de enfermedad. Estamos declarando nosotros la palabra de Dios. Señor, tu palabra dice esto, pero yo tengo que saber, conocer la palabra primero, qué es lo que dice la palabra, para poderlo declarar. ¿Sí? Entonces necesito conocer la palabra, necesito declarar la palabra y necesito creer la palabra. Señor, yo creo eso que tú hiciste. Yo creo que lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, yo lo acepto, ¿sí me entiendes? Entonces hay un momento donde nosotros conocemos la palabra y la estamos declarando y la estamos creyendo en nuestro corazón. Dijo el Señor Jesús, al que cree todo le es posible. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros que creerlo. Entonces una de las cosas que nos ayuda a nosotros a pedirle a Dios ayuda es declarar eso, ponerme de acuerdo con la palabra de Dios. Yo alineo mi vida a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios me está diciendo esto, está diciendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, yo creo eso firmemente. Que tú eres mi Salvador, yo creo en eso. Que tú eres mi guardador, yo creo eso. Yo declaro eso, que tú me vas a bendecir como tu hijo, que tú bendigas a tus hijos. Señor, yo soy tu hijo, yo recibo esa bendición. Entonces yo conozco la palabra de Dios, conozco las promesas de Dios, las declaro en mi vida, las declaro con mis labios y las creo en mi corazón. Entonces eso es algo que nos ayuda a nosotros a pelear las batallas, ¿sí? A pelear esas batallas. Cuando nosotros usamos la espada de la palabra de Dios, entonces la usamos de esa manera. Hebreos 4, 15 y 16, en la Nueva Versión Internacional, nos dice lo siguiente. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de Dios. Y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitamos. Y aquí hay dos versículos que sobresalen. Quiero enfatizarlos. Dice, la gracia y la misericordia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el poder de Dios a mi favor. La gracia es el poder de Dios a mi favor. Y la misericordia es el perdón. Y tanto uno como otro, ¿sí? Tanto la gracia como la misericordia siempre van juntas de la mano. Necesitamos su gracia y necesitamos su misericordia. Por eso cuando nosotros estemos en aprietos, podemos orar y podemos clamar. ¿Sabe una cosa? Dios siempre escucha nuestro clamor cuando va con un sentido de urgencia. Cuando es un 911, ¿sí? Que nosotros ponemos ahí, ponemos el 911, marcamos el 911 en nuestra oración. Señor, ahí va eso. Y es urgente, un sentido de urgencia. Entonces Dios escucha eso. ¿Tú te acuerdas cuando el Señor apareció? Ellos estaban los discípulos en una lancha, en una barca, y el Señor se quedó orando y de pronto ya el Señor se vino caminando sobre el agua y ellos dijeron, uy, es un fantasma, guay, y se asustaron. Y entonces Jesús les dijo, no temáis, soy yo. Y entonces como que yo creo que Pedro como que lo miró ahí entre oscuro, y sí, porque fue de noche, no sé si veía bien y toda esa cuestión. Dijo, si eres tú, manda que yo vaya sobre el agua. Dijo, ven. Y él salió caminando. Pero dice que en el momento que volteó a mirar y vio las olas y vio el viento, se asustó y empezó a hundirse, ¿sí? Pero en ese momento clamó, Señor, ayúdame. Y dice que el Señor asió de él y lo sacó, ¿sí?
Después le dijo, hombre, de poca fe, porque dudaste. Pero fíjate, la acción, él inmediatamente dice que asió de él y lo sacó de la prueba, ¿cierto? Lo sacó de ese momento difícil que le estaba pasando. Y yo creo que es igual con nosotros. Cuando nosotros clamamos delante de Dios, cuando nosotros podemos estar pasando por una situación difícil y clamamos delante de Dios, Dios extiende su mano y nos ayuda y nos saca de esa situación. Entonces siempre nosotros tenemos que pedir ese favor y esa ayuda de Dios. Es muy importante que nosotros podamos hacerlo. ¿Sí? Muchas veces hay gente que es tentada y que ha caído. Y yo puedo asegurarle que Dios no se da por vencido contigo ni conmigo, porque nosotros hemos caído. Dios es un Dios que nos da segundas oportunidades. Sí, yo siento que Dios trae una palabra hoy para personas que han pasado por dificultades, que han caído, que han tenido dificultades, que han tenido problemas, porque uno muchas veces cree lo que dice el enemigo. No, ya tú no vales nada, ya mira, tú caíste, ya no vales nada. No, yo creo que si nosotros pedimos la ayuda a Dios en todo momento, mientras nosotros estemos vivos, Dios nos da la ayuda, Dios nos levanta. Cuando nosotros caemos, Dios tiene su mano extendida hacia nosotros para levantarnos, para sacarnos de ahí, para ponernos nuevamente y darnos una oportunidad nueva para vivir. ¿Sí? Tú caíste, pero Dios tiene misericordia de ti, Dios nos perdona. Y yo creo que hay esa posibilidad mientras nosotros estamos vivos. Nosotros podemos caer, podemos ceder a la tentación porque no somos perfectos. Si ninguno de nosotros somos perfectos, todos estamos expuestos a la tentación. La tentación es una tentación actualizada y la tentación es algo que nos gusta, nos atrae. Esa es el área precisamente porque es más delicado. Pero siempre nosotros podemos clamar a Dios y aún si caemos y cedemos a la tentación, nosotros podemos pedir a Dios que nos levante, que nos restaure, que nos ponga otra vez en nuestro lugar. Y Dios lo va a hacer. ¿Sí? Número 4. Poner la atención en otro lugar. En Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, malos pensamientos, es atraído y seducido. Entonces, si vienen esos pensamientos malos, usa tu voluntad. Piensa en algo distinto. Pon tu mente y voluntad a trabajar. La clave está en pelear. La clave no está en pelear, los pensamientos, sino en reemplazarlos. O sea, nosotros no podemos pelear contra los pensamientos. No se trata de eso. Se trata de reemplazar nuestros pensamientos, de quitar ese pensamiento que viene y poner otro pensamiento. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:16, dice exactamente que nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, cuando viene un pensamiento del enemigo, nosotros podemos reemplazar ese pensamiento. Si yo te dijera por un momento, ¿sabes qué? Quiero que no pienses en un pastel de manzana. ¿Sí? Y a los 8 segundos le estoy diciendo, quiero que no vuelvas a pensar en un pastel de manzana. Y a ti te atrae el pastel de manzana. ¿Qué sucede con eso? Sencillamente que desafortunadamente vas a estar pensando en ese bendito pastel de manzana, ¿cierto? Pero cuando nosotros estamos reemplazando ese pensamiento por otro pensamiento diferente, nosotros tenemos victoria. Entonces lo que Dios quiere y lo que Dios nos enseña, nos ayuda a nosotros, es a poner la atención en otro lugar diferente. Nosotros quitamos eso que nos gusta, ¿cierto? Ese pensamiento, que viene a nuestra mente, que sabemos que es una tentación y nos viene a traer, nosotros ponemos otro pensamiento distinto. Y nosotros lo podemos hacer porque Dios nos ha dado a nosotros poder de decisión, voluntad. Entonces nosotros usamos nuestra voluntad. Ni Dios nos coge a nosotros la brava para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, ni el enemigo nos puede coger a hacerlo, ¿cierto? Dios permite y Dios obra de acuerdo a nuestra voluntad. Nosotros queremos las cosas de Dios, nosotros podemos conseguir las cosas de Dios. El enemigo viene y el enemigo nos tienta. Pero hasta ahí no hemos pecado nosotros. Pero ya nosotros somos los que decidimos en nuestra voluntad si nosotros accedemos a eso o no accedemos a eso. ¿Sí? Entonces en ese momento cuando nosotros identificamos, estamos hablando de eso, de cómo prevenirnos y cuidar nuestras almas de la tentación. Entonces cuando nosotros discernimos qué es el enemigo, nosotros sencillamente traemos un pensamiento de Dios.Nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Y tenemos que decirnos eso y tenemos que aprender eso, ¿sí? Y ubicar eso. ¿Dónde está eso que estamos hablando? Está en la palabra de Dios. En 1 Corintios 2:16 dice que yo tengo la mente de Cristo. Entonces yo pienso como Cristo. Y como Cristo está contrario a lo que el enemigo me está diciendo. Entonces yo reemplazo ese pensamiento negativo por un pensamiento nuevo. Yo salgo de ahí. Pero si yo sigo pensando en eso y sigo pensando en eso y sigo contemplando eso, entonces de mi propia concupiscencia ahí va a empezarse a armar
una idea, una fantasía, una serie de cosas que me van a llevar a caer. Pero cuando yo estoy cambiando ese pensamiento y estoy poniendo un pensamiento del Señor, estoy creyendo lo que dice la palabra de Dios, estoy recordando la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo nos recuerda la palabra y nos ayuda a tener victoria en ese momento de tentación. Entonces estamos cambiando nuestro pensamiento, ¿sí? Filipenses 4, 6 al 8, venga, que me gustaría que lo pudiéramos leer, aunque lo conocemos ampliamente, ¿cierto? Cada vez que yo leo este versículo me acuerdo de mi suegra, ¿sí? Porque ella me decía, muchacho, por nada estéis afanosos, ¿sí? Y después yo la veía que arrancaba para el Tolima y que iba a soplar, iba a arrancar rápido. Yo le decía, por nada estéis afanosos. Y ella se reía, porque salía con todo el afán del caso. Y era que me decía esto. Entonces dice la palabra del Señor aquí, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, hay algo que nos dice aquí el apóstol Pablo, y es que nosotros tenemos que tener en nuestra mente que todo lo puro, todo lo que es bueno, ¿sí? Todo lo que hay virtud, tenemos que pensar en eso. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que de qué nosotros estamos llenando nuestra mente? Si nosotros estamos viendo, por ejemplo, películas de terror y cosas así, ¿qué es lo que va a traer a nuestra mente eso? ¿Qué es lo que va a suceder en nuestra mente? Que vamos a tener temor, ¿cierto? Entonces vamos a dar la entrada del temor. Vamos a dar la entrada del miedo, vamos a dar la entrada a una serie de cosas. ¿Por qué? Porque de eso estamos llenando nuestra mente. Pero si nosotros estamos viendo cosas que nos edifican, si nosotros estamos mirando la palabra de Dios, si nosotros estamos mirando películas que realmente traen un mensaje que nos motivan a nosotros y nos ayudan de una manera, de eso estamos nosotros llenando nuestra mente y nuestro corazón. Y eso es lo que va a acudir a nuestra mente, ¿sí? Entonces es muy importante lo que nosotros leemos, lo que nosotros estamos cargando en nuestra mente, ¿sí? Si lo último que yo hago durante el día es una cosa que realmente estoy viendo que es violencia y todo ese tipo de cosas, posiblemente en la noche yo voy a tener un sueño que va a ser de violencia y va a tener todos esos ingredientes. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo he dejado cargada en mi mente. Pero si yo estoy pensando en las cosas de Dios, estoy pensando en la comunión con Dios, en la intimidad que tengo con el Señor y me acuesto, pues mi sueño va a ser tranquilo, ¿cierto? Como dice en los proverbios, ¿no? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en ti, oh Jehová, puedo vivir confiado. Entonces estamos confiados en Él. Entonces cuando nosotros cargamos nuestra mente con las cosas de Dios, nosotros tenemos esa tranquilidad, esa paz. Entonces es muy importante con qué nosotros estamos cargando nuestra mente. Número 5. Preferir un colega a un compañero de batallas. Yo creo que nosotros tenemos que tener siempre una persona de confianza en la cual podamos acudir y podamos rendirle cuentas, ¿sí? No puede ser cualquier persona, tiene que ser una persona que es madura, una persona que nosotros entendemos que tiene la capacidad para ayudarnos a nosotros. Pero cuando uno lo hace, es muy importante porque eso es algo que te va a ayudar, esa persona te va a ayudar, te va a bendecir, esa persona va a traer un consejo sobre tu vida que te va a traer a victoria, ¿sí? Te va a llevar a un punto de victoria. Y no lo contrario. Cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil, nosotros no podemos enfrentar solo las batallas y las luchas, porque aparte de que es peligroso, es insensato. En Eclesiastés, por ejemplo, nos habla de sabiduría, el libro de sabidurías, nos habla sobre eso. Dice Eclesiastés, capítulo 4, miremoslo un momentico. Los versos 9 al 12 dice, 9 al 12 dice, mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo?
Y si alguno prevalece contra uno, dos le resistirán y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces, aquí hay algo muy importante. Y es que necesitamos a alguien más. Y ese es el diseño de Dios. Y en especial entre los hombres y los líderes, ¿no? En Proverbios 27, 17 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Entonces, cuando nosotros tenemos una persona de confianza, nosotros podemos abrir nuestro corazón y podemos decirle, mira, esto es lo que me está pasando, tengo esta situación, ora por mí. Entonces, siente uno el respaldo de otra persona que está orando por ti, ¿sí? Y eso nos ayuda a nosotros, eso nos estimula a nosotros, y tenemos nosotros que rendir cuentas. Entonces, ya nuestra vida no la vamos a hacer, si tenemos una tentación y tenemos algo así, pues no queremos ir con la persona y decirle, mira, no, tuve esto y volví a caer, qué cosa tan tremenda y todo eso. No, esa persona está orando por nosotros, nos está apoyando espiritualmente. Tener un apoyo espiritual en oración es muy importante, ¿sí? En áreas de nuestra vida que tenemos dificultades, que tenemos áreas tóxicas, por decirlo así, que estamos enfrentando. Pero cuando hay una persona que está orando por nosotros y nos está levantando en oración, ¿sí? Está levantando nuestros brazos. Eso es algo que es muy importante poderlo hacer. Y Dios quiere que nosotros, en el diseño de Dios está dado de esa manera, ¿sí? Por eso dice, hierro con hierro se aguza. Entonces, cuando nosotros vamos y con una persona podemos abrir nuestro corazón y expresarle lo que nos hay en nuestro corazón, nosotros somos libres, sentimos libertad primero que todo, ¿sí? Y sentimos el apoyo de una persona madura, de una persona mayor que está levantándonos, ayudándonos en esa dificultad. Entonces no nos sentimos solos, ¿sí? Pero cuando uno quiere enfrentar la batalla solo, pues realmente es falta de sabiduría, no es la manera como Dios lo ha diseñado. Entonces tenemos que buscar ese colega, esa persona que sea afín a nosotros y nos motive, nos enriquezca, ¿sí? Con su toque de amistad, con su toque de franqueza. Uno necesita una persona que le diga la verdad, ¿sí? No se trata de una persona que diga, ponga la mano, no, tranquilo, no, sigue tranquilo. No, yo creo que Dios quiere que haya integridad. Y es tan bonito cuando hay integridad, cuando hay una persona que te dice, mira, Charles, tú estás haciendo esto mal. Tú te equivocaste aquí, me perdonas, yo te quiero mucho, pero te has equivocado acá. Esto está mal porque esto está en contra de la palabra o esto, ¿sí? Entonces eso me ayuda, eso me estimula a mí. Pero tengo que tener ese tipo de personas con las cuales yo puedo hacerlo. Y Dios quiere que nosotros lo podamos hacer. Entonces tenemos que preferir a esa persona que va a ser nuestro compañero de batalla. Y número 6, persistir en creer que podemos cambiar y sobreponernos. Entonces, muchas veces nosotros estamos en un proceso de crecimiento y muchas veces nosotros podemos caer en un mismo pecado, caer en una misma tentación. Pero no es quedarnos nosotros ahí, sino entender de que Dios quiere restaurarnos, ¿sí? De que yo tengo que sobreponerme, yo tengo que permitirle que el Espíritu Santo que vive en mí pueda cambiarme. Señor, yo me pongo delante de ti. ¿Cuántas veces he caído sobre esa misma situación? Pero Señor, yo vengo una vez más delante de ti y yo quiero perseverar y ahorita voy a meterle con todos los fierros, voy a meterle ayuno, voy a meterle oración, voy a estar buscando, voy a hacer esto de esta manera. Señor, ayúdame, yo quiero ir adelante, yo quiero tener victoria sobre esta situación. Entonces no darnos por vencidos y eso nos va a permitir un verdadero cambio. Primera de Juan 4:4b dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces es entender eso, ¿no? Si nosotros podemos cambiar, porque nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo y Él nos da el poder para persistir, para resistir, ¿sí? Todo aquello que detiene el progreso ministerial y el progreso espiritual. Y tenemos nosotros que ser perseverantes y ser persistentes y liberarnos de todo eso que nos impide, ¿sí? Que yo no puedo crecer espiritualmente, no, yo renuncio a eso, yo soy libre, me declaro libre de eso, ¿sí? Y entonces eso nos pone en un punto donde nosotros podemos ir hacia adelante, ¿sí? Empezar a creer, Señor, gracias porque tu palabra me está diciendo eso, porque yo no estoy creyendo, no estoy poniendo mi fe en algo que yo me imagino, yo estoy poniendo la fe en tu palabra, que dice que mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Tú eres más grande, Señor. Tú eres más poderoso. Tú me puedes cambiar, ¿sí? Entonces es empezar a creer la obra que el Espíritu Santo puede hacer dentro de nosotros. Nosotros tenemos ese ayudador maravilloso que es el Espíritu Santo. Entonces podemos acudir al Espíritu Santo para que Él nos levante, nos ayude, ¿sí? Y yo creo que este versículo de Hebreos 4:15, ya concluyendo, es muy importante para entender la victoria sobre las tentaciones. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse o identificarse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Y eso, yo creo que es muy bueno saber, nos da mucha paz saber de que lo que nosotros estamos pasando, a veces uno cree que lo que uno está viviendo es solamente a uno que le sucede. Pero no, nosotros tenemos un sumo sacerdote que es Cristo, quien Él padeció y pasó por todas las tentaciones que nosotros podemos pensar. Pero fue sin pecado, tuvo victoria sobre eso. Entonces Él es el que nos ayuda a nosotros, ¿cierto? Entonces cuando nosotros sabemos eso, nos ayuda el saber que Él es perfecto y que venció en su vida y en su muerte todos nuestros fracasos y todas nuestras debilidades. Nosotros tenemos debilidades, tenemos fracasos, nosotros la embarramos, metemos la pata de vez en cuando, pero ¿sabe qué? Tenemos un sumo sacerdote que es Cristo. Y Él se compadece de nosotros. Y lo que Él hizo en su vida y lo que Él hizo a través de su muerte, es ahí donde nosotros tenemos la victoria. Él nos dejó esa victoria, ¿cierto? Entonces Dios cuida de nosotros, Él conoce nuestros límites. Y hay una última cita que quiero compartir, y está en 1 Corintios 10:13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Entonces tenemos esa seguridad, esa confianza de que Dios no nos deja ir más allá de las situaciones, sino que Dios muchas veces nos permite llegar hasta ese punto, pero en ese punto es donde el Espíritu Santo nos ayuda y nosotros salimos corriendo de ahí, nosotros desconectamos ese pensamiento, cambiamos de canal en nuestra mente, nos ponemos en otro lugar diferente, ¿sí? Porque esa es la obra que el Espíritu Santo nos ha dado, nos ha ayudado. Y la palabra de Dios en esta cita, en 1 Corintios, capítulo 10, verso 13, es donde nos dice que Dios no nos dará una tentación más allá que nosotros podamos soportar, sino que juntamente con esa tentación nos va a dar la salida y vamos a salir en victoria. Gloria a Dios. Amén. Entonces quiero terminar las 6 medidas de seguridad que nos ayudan a proteger nuestra alma de las tentaciones. Entonces las 6 P's. ¿Cuál es la primera? Predeterminar el patrón de mis tentaciones, ¿cierto? Saber dónde, cómo viene el enemigo a tentarme y cómo puedo yo identificar eso y ya conocerlo. Proteger el estado de mi corazón. Sobre toda cosa guarda tu corazón. O sea, nuestro ser, el corazón es nuestro ser, es nuestra casa. No permitir que el enemigo venga en ningún momento a invadirnos. Pedir siempre ayuda a Dios. Número 3. Pedir la ayuda a Dios. Acuérdate de Pedro que se está ahogando y el hombre, Señor, ayúdame. Dios, Jesús, estiró su mano y le sacó. Así Él está para nosotros. 4, poner la atención en otro lugar. Entonces viene la tentación y nosotros inmediatamente cambiamos de canal, ponemos en otra frecuencia, ¿cierto? Nuestra mente. 5, preferir pues a tener un compañero o un colega, una persona que nos pueda ayudar en nuestras batallas, entonces en la cual nosotros le rendimos cuentas. Y 6, persistir y creer que podemos cambiar y sobreponernos. Amén. Con la ayuda de Dios podemos salir adelante. Nosotros podemos caer, pero mientras nosotros estamos vivos tenemos esa oportunidad. Hay una oportunidad. Cuando ya estemos muertos ya se acabó esa oportunidad, pero mientras estamos vivos tenemos siempre esa oportunidad. No importa si hemos caído, Dios nos levanta. No importa si una persona se ha apartado. Tal vez por internet de pronto nos está mirando a alguien que ha caído y está pensando y el enemigo le ha metido en su mente que no puede ser restaurado. Pero yo quiero decirte hoy que Dios quiere restaurarte, Dios quiere restaurar tu vida, Dios quiere darte una nueva oportunidad. Dios es un Dios de nuevas oportunidades y Dios quiere una nueva oportunidad para tu vida y Dios tiene esto para ti. Amén. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos has enseñado en el día de hoy. Gracias, Señor, porque hay medidas de seguridad, Dios, que nos ayudan a proteger nuestra alma de las tentaciones, Señor. Y gracias porque tú nos has compartido hoy, Dios, tu palabra, porque en tu palabra encontramos vida, encontramos que hay principios de vida para nosotros, Señor, que nos pueden cambiar y nos pueden hacer personas diferentes. Señor, ayúdanos, Dios, en estas áreas. Ayúdanos a mirarnos en una forma introspectiva, Dios, donde podemos ver cuál es la forma como de pronto nosotros hemos sido tentados más frecuentemente, Señor. Y gracias, Dios, porque estos principios que tú nos has enseñado de tu palabra, Dios, nos dan victoria, nos ayudan a ir en victoria. Señor, gracias porque tú quieres y tienes el mejor deseo para cada uno de nosotros. Porque los planes que tú tienes para cada uno de nosotros son planes de amor, son planes de felicidad, son planes de gozo, son planes de alegría y planes que nos van a llevar a tener una comunión eterna contigo. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, Señor, que tú nos has hablado. Ayúdanos, Dios, a persistir, a perseverar, a que esto que hemos escuchado, Dios, podamos ponerlo, Dios, como una alarma, como una seguridad dentro de cada uno de nosotros, Señor, para que nosotros podamos evitar las tentaciones y podamos salir victoriosos en medio de todas las circunstancias. Gracias por tu amado Espíritu Santo que nos alienta, nos anima, nos fortalece cada día, Señor, y nos da dirección para podernos
a poder caminar por esa senda derecha, Señor. Queremos ir adelante contigo, Dios. Queremos pedir tu bendición y tu ayuda en esta semana, Señor, que podamos ver victorias sobre áreas de nuestra vida que tal vez antes no éramos conscientes, pero ahora tú nos has mostrado, Dios, cómo podemos salir de ese lugar. Gracias, Dios. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén.